Habíamos visto cómo transformaban los campos eléctricos de dos placas paralelas para un sistema S que se movía a velocidad V0 en relación a otro quieto S0. Las placas estaban quietas en relación al sistema S0. Y con esto obteníamos cómo transformaban los campos eléctricos en el caso más sencillo, que es el de un campo uniforme. Teníamos que las componentes perpendiculares a la velocidad transformaban de esta forma, multiplicando por gamma 0 que era relacionado con V0, y las componentes paralelas se mantenían igual. De cualquier forma, estas no pueden ser las transformaciones más generales, porque empezamos con un sistema S0 en el cual las cargas estaban en reposo y consecuentemente no tenemos campo magnético. Entonces lo que vamos a hacer es tomar las dos placas, pero ahora además agregarle una densidad de corriente superficial que sea menos más sigma B0 en X versor. Vamos a seguir teniendo el campo eléctrico que apuntaba en I, que era sigma sobre epsilon 0. Acá la densidad de corriente superficial es más con el menos y un menos para el más. Es decir, para cada placa estaría bien representado por este gráfico, donde también tenemos una placa con más sigma, otra placa con menos sigma y una velocidad V0. Por supuesto que el campo magnético que genera ya lo tenemos calculado de la parte de magnetostática. Era mu0 sobre 2K en magnitud en inversor, pero acá suponíamos que el K estaba en X versor. Eso era para Z negativo y lo opuesto para Z positivo. De hecho, también teníamos la cuenta para dos placas paralelas con velocidad V y justamente nos interesa la parte entre medio que era mu0 sigma B inversor. Acá tenemos los signos de las placas de las cargas al revés, así que en magnitud nos queda BZ menos mu0 sigma B0. Además de los dos sistemas que teníamos, S0 quieto con las placas, luego teníamos S que se movía a una velocidad V0 en relación a S0. Ahora vamos a tener un sistema S' que se mueve a velocidad V', que es en relación a S0. Y también vamos a llamar V la velocidad de S' en relación a S. Por lo tanto, haciendo lo mismo que teníamos para S0 y S, ahora vamos a tener que la componente I' tiene que ser sigma', transformar la densidad de carga sobre epsilon 0, y B'Z tiene que ser menos mu0, transformar sigma y B'. De la regla de adición de velocidades de Einstein tenemos que B' se escribe como B más B0, 1 más BB0 sobre C cuadrado. Por otro lado vamos a tener que sigma' va a ser igual a gamma' sigma 0 con gamma' igual a 1 sobre la raíz de 1 menos B' cuadrado sobre C cuadrado. Acá otra vez, esta transformación de sigmas es lo que hicimos para transformar el sigma 0 al sigma. También multiplicar por gamma 0, pero en el gamma siempre tiene que estar la velocidad relativa. Esto permitiría escribir a E' y B' en términos de E0 y B0. Faltaría en términos de E y B sin cero y sin primado, el del medio, que en el fondo es a lo que le asignamos EI, esto, sigma epsilon 0, y este K, ya que es lo que tenía velocidad B0, y las placas ahí tenían justamente esta densidad de carga superficial. Pero aprovechamos que ya sabemos cómo cambia sigma con sigma 0, era simplemente multiplicar por gamma 0. Entonces, si sigma es igual a gamma 0 por sigma 0, entonces sabemos que esto va a ser igual a gamma' por sigma sobre gamma 0.
De ahí entonces EI' va a ser gamma prima, gamma 0, sigma, epsilon 0. Mientras que B'Z, vamos a escribirlo acá abajo, es menos mu 0, gamma prima, gamma 0, sigma, y B', que lo escribimos directamente así, pero tenemos acá cómo transforma también. No vale la pena hacer la cuenta porque es bastante largo, pero uno puede ver que gamma prima sobre gamma 0 es igual a gamma 1 más B0 C cuadrado. Eso es simplemente poner en lugar de B' la transformación que teníamos, elevarlo al cuadrado y hacer toda la cuenta que es larga. Acá gamma es 1 sobre la raíz de 1 menos B cuadrado C cuadrado. Y esto lo hacemos para reescribir I', que teníamos gamma prima y gamma 0. Así que ahora vamos a poner gamma 1 más B0 C cuadrado por lo que teníamos al lado sigma epsilon 0. Esto se puede escribir en términos de EI menos B C cuadrado epsilon 0 mu 0 BZ. ¿Por qué es esto? El primer término es sigma epsilon 0, es directamente EI, mientras que el segundo es adaptar lo que teníamos de BZ menos mu 0 sigma B0 a lo que tenemos acá. Para eso lo que hacemos es multiplicar por B, que no lo tenemos acá, dividir por C cuadrado para obtener este, y este epsilon 0 mu 0 es para cancelar el que está acá y que aparezca el que está afuera, y el sigma también ya lo teníamos de BZ. Uno puede hacer una cosa bastante parecida para BZ'. Teníamos esto con el gamma prima sobre gamma 0, así que esto lo escribimos como menos gamma 1 más B0 C cuadrado mu 0 sigma. Y ahora ponemos la transformación de B', que es B más B0, 1 más B0 C cuadrado. Y otra vez uno va a poder hacer algo parecido. Escribir esto como gamma BZ menos mu 0 epsilon 0 B EI. Es exactamente lo mismo, porque ahora vamos a tener, acá lo tenemos reescrito, que acá este denominador se va con esto de acá arriba, haciendo que nada más quede menos gamma mu 0 sigma B más B0. Es decir, menos gamma mu 0 sigma B menos gamma mu 0 sigma B0. Y nosotros teníamos que BZ era menos mu 0 sigma B0. BZ es menos sigma mu 0 B0. Y eso es exactamente lo que tenemos sin el gamma acá. Así que esto es, saquemos factor común gamma, tenemos BZ, y el otro que es igual pero con B, usamos el EI, que es sigma epsilon 0. Como EI es sigma epsilon 0, ¿cuánto nos da? Mu 0 epsilon 0 BEI. Esto va a ser mu 0 epsilon 0 B sigma epsilon 0, cancelamos. Mu 0 B sigma es lo que está acá. Así que escribimos eso. Es menos mu 0 epsilon 0 B EI. Entonces así nos quedan las transformaciones para EI' y BZ'. Si en vez de mu 0 epsilon 0 ponemos 1 sobre C cuadrado, se van a cancelar algunos C cuadrados y van a aparecer algunos C cuadrados. Y las transformaciones pueden quedar de esta forma. Por supuesto que esto solo nos dice cómo transforma EI y BZ. Utilizando la táctica que hicimos para el campo eléctrico, tomar los campos más simples y transformarlos. Y si ahora queremos ver cómo transforma EZ y BI, hacemos también la misma táctica que hicimos con el campo eléctrico de cambiar las placas
ahora van a estar separadas, alineadas con el plano XY, en vez del XZ como tenemos acá. Ahora el campo eléctrico tiene que estar haciendo así, es decir, que EZ es sigma sobre epsilon 0 y BI es ahora mu 0 sigma B0. Es decir, es el que cambia en el caso de antes que teníamos en BZ. El resto del argumento va a ser igual, obteniendo un EZ' igual a gamma EZ más BBI, BI' igual gamma BI más B sobre C cuadrado EZ. ¿Qué pasa, por ejemplo, para el EX? Ya tenemos EZ, tenemos EI, pero el EX, en nuestro caso, sería la dirección en la que va la velocidad. Eso significa que es E paralelo, que era igual a E0 paralelo, es decir, que no cambia. Eso lo hacíamos justamente cambiando la posición del capacitor. Con lo cual, E'X es igual a EX. Como no teníamos campo magnético, necesitamos algo más para ver quién es Bx. Para eso vamos a usar un solenoide, ya que es otra configuración que nos da un campo magnético uniforme, en una zona por lo menos, o lo tomamos infinito. Ya sabíamos que el campo magnético, si tenemos un solenoide alineado a el eje X y en reposo en S, entonces el campo magnético era igual a mu 0 NI, donde N es la cantidad de vueltas por unidad de longitud y es la corriente. Esto es desde S, pero S' se está moviendo a una velocidad B en relación a S, por lo que la longitud se contrae. Entonces n va a cambiar, vamos a tener un n' igual a gamma por n. Es un razonamiento muy parecido al que hicimos con sigma, viendo qué pasaba con la longitud en las densidades. Y acá es exactamente lo mismo porque es cantidad de vueltas por unidad de longitud. Si la misma cantidad de vueltas se mantiene, pero se contrae, entonces n debe aumentar. Es nuestro n', porque tendremos más vueltas por la unidad de longitud que se achicó. Ahora esto sigue porque, por otro lado, tenemos la dilatación del tiempo. La corriente depende del tiempo. Es la carga por unidad de tiempo. Así que también vamos a tener un I' que es igual a 1 sobre gamma por I. Observemos que si nosotros tenemos que Bx' es igual a mu 0 n' I', esto hace que tengamos mu 0 gamma n 1 sobre gamma i. Se cancelan los gamas y obtenemos exactamente lo mismo. Es decir que efectivamente ocurre lo mismo que con el campo eléctrico. Bx es igual a Bx'. Es decir, que la componente del campo magnético que es paralela a la velocidad se mantiene de la misma forma, no cambia. Entonces acá nos quedan las transformaciones completas. Tenemos lo que tiene que ver con el campo eléctrico, con el campo magnético, y no hay que olvidar que esto es con la velocidad en X. Si es en Y, habrá que modificar esto y ponerlo en Y. Lo mismo si es en Z. Y el resto sigue el mismo patrón. Todo esto lo hemos podido hacer utilizando la táctica de configuraciones que tengan campos sencillos, campos uniformes, que luego eso se puede generalizar a cualquier otro tipo de campo, siempre que podamos descomponer las componentes, como lo habíamos hecho en el caso de la carga puntual. Ahí tuvimos que descomponer el campo eléctrico que era radial en cada una de las componentes y aprovechar lo que sabíamos de cómo transformaba el campo uniforme del capacitor. Es decir, que en el fondo solo nos importaba si las líneas de campo eran paralelas o perpendiculares a la velocidad, que en este caso estaba en X, y que seguía estas reglas. Si era perpendicular se multiplicaba por gamma y si era paralelo era simplemente lo mismo. Y eso fue exactamente lo mismo que hicimos para el campo magnético, obteniendo así las reglas generales para
la velocidad en X. Por supuesto que no es la única forma de llegar a estos resultados, pero hemos tomado el camino donde podemos utilizar configuraciones que ya las habíamos utilizado varias veces.